Y hemos vuelto. Acá estamos, así muy aire, me ágil. gusta decir aire. Muy ¿Cómo ágil están? este ¿Cómo están? intercambio. Bueno, sí, rápido, así no se nos van. Además, viste que le dejamos la cámara en blanco y De negro para que suspenso. sigan viendo imágenes. Che, bueno, estamos arrancando el último bloque del programa, nuestro segmento tradicional de Peronismo a Cielo Abierto. Le damos la bienvenida a todos y todas que siempre se suman a este segmento y lo están esperando lunes a lunes. Ya estamos acá con el compañero Pilo Bordón. Bienvenido, Pilo, al búnker. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Estaba escuchándola a Karen. ¿Ah, sí? Y la verdad que tuvo reflexiones muy importantes. Si alguna vez el justicialismo, que lo debe hacer, se recupera, es desde esta dirigencia, digamos, que está comenzando su tarea desde el origen básico, que es lo social, no contra lo político, sino como elemento fundamental de la política. Pueda reflexionar con algunas ideas políticas que me parecieron muy permanentes y al mismo tiempo, lamentablemente, muy modernas, porque uno las escucha poco ahora. La verdad. Total. Bueno, te contamos rápidamente que algo ya venimos charlando. Hacía mucho que teníamos ganas de charlar. Siempre hemos querido contar con la presencia de exgobernadores. No sé si has escuchado o visto algo del programa, pero por acá pasó el Arturo Lafalla, han pasado intendentes, han pasado legisladores nacionales, provinciales. Hemos podido hablar con un amplio, digamos, abanico de referentes y referentas del peronismo. Este espacio es para eso y sobre todo para abrir discusiones que creemos que son necesarias abrir, que están muy vinculadas seguramente a una interna, pero que no siempre se ordenan por una cuestión de electoral o de nombres o de egos, sino que a veces hay diferencias más de lo político, de lo metodológico, de lo programático, discusiones que entendemos que son necesarias dar hoy por hoy en el peronismo, y obviamente hablar un poco de tu historia. Fuiste el primer gobernador del peronismo, del regreso a la democracia, bueno, muchas cosas para charlar, pero sí me gustaría arrancar primero por un poco lo que convoca el espacio, que es, bueno, ¿cómo venís viendo la situación del peronismo mendocino hoy? A ver, yo prefiero, mala costumbre que aprendí con años de la política, que no siempre es contestar lo que me preguntan. No, muy buena costumbre. Puedo decir lo que la vos tenemos quieras, también. No, un poco para poner en contexto, por algo que claro. te escribí, porque yo no soy ni peor ni mejor, ni más inteligente ni menos que los que han venido, pero tengo una particularidad de tus invitados, te lo decía. Yo llevo casi 25 años, a pesar de que dediqué mi vida desde los 16 años a la tarea, desde los 15 a la tarea social y desde 16, 17 años a la política. Cumplo 79 el mes que viene, o sea, imagínate los años. Pero llevo casi 25 años sin participación electoral ni partidaria. Por lo tanto, tengo el déficit de no haber estado en la cotidianeidad, que es importante. Sí, total. Y de alguna manera tengo la posibilidad, que no necesariamente es una virtud, de mirar sin la presión de las internas, en parte porque no estoy dispuesto a participar y en segundo lugar porque hay detalles que sinceramente, no es que me haga el distraído, no las conozco. Y en esto me tomo 2 minutos más para contar un poco, en 2 minutos, mi vida. Por favor, por donde vos quieras. Yo no nací justicialista, aunque nací en diciembre del 45, o sea, solo 2 meses después de ese día que Perón y el pueblo se encontraron, o por lo menos una gran mayoría del pueblo, y especialmente aquellos que estaban marginados de la vida social, de la vida política, las mujeres, los peones rurales. Por supuesto que hubo muchas personas que venían de otras vertientes políticas, el irigoyenismo, formas de socialismo democrático, gente de los movimientos cristianos, conservadores populares también, que entendieron que ese espacio, que se llamó laborismo en su primera etapa, tenía un sentido y una necesidad en Argentina en el regreso a la democracia después de 15 años desde el golpe a don Hipólito Yrigoyen, un gran líder popular. Segundo, mi papá era hijo de un cuadro radical irigoyenista de Valvanera en Buenos Aires. Papá nació en San Telmo. Su primer voto antes de esta etapa fue a Palacios, el primer socialista electo democráticamente
aunque era medio restringida en la América Latina. Diputado, y por supuesto en Argentina, claro. Y después votó a Perón en el 46. Y cuando yo fui creciendo, yo me acuerdo de Evita, me acuerdo de los temas, lo vi a Perón la primera vez en un partido de Argentina-España en cancha de River, que me llevó mi papá a verlo, y ahí lo vi a Perón que entró en el estadio, tendría 6 años, 7. Y papá en los últimos tiempos se volvió opositor. Se volvió opositor por temas que a él le parecían de autoritarismo y de ciertas obsecuencias que no participaba. Y mamá era demócrata progresista, como típica rosarina. Se conocieron en la facultad en Derecho en Buenos Aires estudiando, después mamá partió hacia sectores de la medicina. Bueno, esta es la parte rápida. Yo como a los 14, 15, 16 años empecé a tomar mucho contacto con el social cristianismo, con Lebret, con Giorgio la Pira, con una cantidad de gente, libros que fui encontrando, y me sentí muy lejos, muy cerca del social cristianismo, y ingresé en la democracia cristiana, allá por el 63. Después estuve más cerca de los sectores como el de Sueldo, que querían estar más cerca del diálogo con el justicialismo, que era una visión antijusticialista, aunque no me sentía todavía peronista. O sea que yo no soy de los justicialistas que se hicieron justicialistas porque sus papás lo eran y le contaron lo que había sido, aunque mi papá recibió el crédito, siendo mis padres profesionales jóvenes de clase media que se instalaron en el Gran Buenos Aires, de un préstamo que daba el gobierno en aquel momento, y después esa casa que pudieron, alquilar, después la pudieron comprar y construírsela. Y la señora que venía a casa, que vivía a una cuadra de casa, otros barrios, no estaban los sectores sociales tan separados, tanta marginación como la que vivimos actualmente. Y su marido, los dos puntanos recontra peronistas de Perón y de Evita y de Perón, armó la casa con mi papá. Así que teníamos, yo al mediodía cuando mis papás estaban trabajando, a veces me iba a comer a la casa de ellos, una casa humilde, escuchaba la radio con ellos, comía el puchero o el bife con ellos. O sea que ahí tuve ese contacto. Y tengo un impacto el día que cae Perón. Ciertamente no había festejo extraordinario, pero había alegría en mi casa. Y esto lo tengo escrito en un libro que escribí, La renovación del peronismo y la ideología contra la ideología de la República Perdida. Y creo que le pasó a otra gente también. Cuando entró papá, Delia, se llamaba así, yo tenía 10 años en ese momento, estaba llorando. Mi papá le dijo, ¿qué le pasa? ¿Quién se va a ocupar de nosotros ahora? Le dijo. Ahí fue un impacto que todavía no me di cuenta, en el tiempo lo incorporé, pero yo la quería tanto que verla llorar y decir eso me impactó. Bueno, entro en la democracia cristiana, trabajo en la democracia cristiana. Cuando viene el golpe del 66 contra Ilia, yo ya era un joven dirigente universitario también, me pareció que no era como en el 55 un golpe solo contra el peronismo, aunque ciertamente fue la decisión del presidente Ilia de no aceptar que proscribieran el triunfo del justicialismo en la provincia de Buenos Aires, lo que provocó su caída, porque no era un gobierno que viniera económicamente mal, ni que tuviera acusaciones de corrupción, fue claramente ese hecho. Entonces me pareció que además de proscribirnos a nosotros, estaban proscribiendo la política, la revolución de Onganía. Y ahí me pareció que el diálogo que íbamos a tener con otras fuerzas políticas no podía seguir en un partido que compartía las mismas bases, dicho por Perón, del justicialismo, desde el punto de vista filosófico, digamos, sino que me tenía que sumar al justicialismo. Ahora, eso era, y ahí termino esta parte de la historia, como pasar de andar en un barquito aquí en el dique de Potrerillo, sobre la lanchita, o en el parque, ¿no?, a meterte con un barco en el medio de un pampero, en el medio del río La Plata. O sea, porque era un mundo, ¿viste? Y ahí tuve una opción que me ayudó mucho en la vida. Como yo tenía mucho trabajo conceptual y mucho trabajo universitario, y como había muchas disputas partidarias y no conocía cómo funcionaba el partido, me acerqué a dos dirigentes que había admirado mucho por su honestidad y su capacidad doctrinaria. Uno de ellos, que fue mi gran amigo, acaba de morir, Lorenzo Pepe, secretario general de la CGT. Nos quisimos muchísimo mutuamente. Yo, obviamente, lo admiraba. Y el otro fue Amado Olmos, que era el secretario general de Sanidad.
que incluso en algunos momentos que había que fortalecer la resistencia contra la dictadura, se puso muy firme. Y eso me permitió que prácticamente lo mismo hice cuando me vine a vivir a Mendoza, en el 70, pero ya antes, cuando de novio empezaba a venir 67, 68 por acá, que me acercó mucho a esos dos agremios, ¿no? A Boris, a Florentino Cortés. Y a mí me ayudó mucho eso para comprender esta visión popular del justicialismo, alejada de los extremos derechistas o pseudoizquierdistas que en algún momento quisieron entrar en crisis y que ambos le complicaron severamente la presidencia y la salud a Juan Domingo Perón. Lo digo porque yo estaba en la presidencia con 27 años, tenía un cargo de director nacional en el área de la Secretaría Política. Bueno, esta es la etapa, o sea, después de esa oportunidad tuve que vivir el drama, la caída del 75, dentro del país, no en Mendoza, me sacaron el pasaporte, nos echaron a la universidad. En Buenos Aires no, me encontré ya con Pairo Luis Fuerza, que los había conocido junto con Jaureche. Trabajé, me fue bien en el trabajo, al principio fue duro, después me fue bien, y volví a Mendoza después de esos años, y con la pasión por Mendoza y por el justicialismo. Y ahí viene otra etapa, ¿no? Quizás después vienen las preguntas. Y después es verdad, tuve crisis profundas que me llevaron ante la imposibilidad de disputar una interna, que fue lo que le pedí a Carlos Saúl Menem. Nadie en la vida me ha ofrecido más cargos, en general no me han ofrecido cargos, salvo 2 veces, 2 embajadas. Todos los otros cargos me los gané sin buscarlos, con el voto y trabajando. Pero nadie me ofreció más causas que Carlos Menem. Yo lo conocía de cuando estaba en presidencia, porque una de mis tareas era hablar sobre el diálogo, el proyecto nacional, que no era un proyecto exclusivamente justicialista, toda esta propuesta que nos trajo Perón, y el tema de la generación intermedia, que era el diálogo entre partidos políticos, sindicatos, empresarios, para tratar. Perón tenía claro que no le sobraban años y quería dejar un proyecto de país, no solamente un proyecto para el justicialismo. Un proyecto de país donde obviamente sentía que el justicialismo tenía que ser el que mejor lo entendiera, y si lo hacía bien ganara, y si lo perdiera, pero que hubiera un camino de políticas de Estado, de unidad nacional, porque él sentía con ese gran triunfo del 64% que había derrumbado las viejas paredes, incluso cuando con Balbín se abrazó. Termino ahí. Digo me ofreció porque me ofreció la vicepresidencia al principio de su campaña, en La Rioja yo era gobernador ya. Le dije, Carlos, 2 del desierto no va a andar esto, busca a alguien de provincia, de Santa Fe o de la capital que te parezca bien. Y la verdad que estaba muy entusiasmado con mi función de gobernador además. Después me ofreció 2 veces, una de ellas estaba Arturo Lafalla y creo que Gabrieli también, en mi despacho, en una fiesta a la vendimia. La primera vez me lo ofreció el día que, una vez que estuve con él, y la otra vez en una fiesta a la vendimia que vino acá, ya como casi el seguro que ganaba, me ofreció la Cancillería. Y le expliqué que yo lo ayudaba más como gobernador, que podía parecer como dejar de lado mi provincia y lo que había ganado, porque volver a ganar después de perder 53 a 25, a 26, la peor derrota del país y la peor derrota histórica en el 85, que sucedió una derrota más estrecha del 83, yo sentía que habíamos hecho, no que habíamos hecho un esfuerzo muy grande y que había que culminar con una gestión comprometida. Lo que sí le acepté después, porque ya había renunciado Alfonsín, tenía que asumir, fue el Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Termino acá. Después hubo temas, si le interesa lo puedo explicar, le tuve que decir, Carlos, en estas condiciones no puedo aceptarte, sigo como gobernador de Mendoza, las reglas que pusimos, qué cosa iba a hacer y cómo le íbamos a hacer, después me planteaste a través de otra persona y después vos mismo que era distinto. Bueno, fueron 4 horas de discusión afectuosa en La Rioja hasta que le dije, Carlos, no sigamos, te lo eligieron a vos, no a mí, yo me vuelvo a Mendoza, bueno. Y después la ruptura cuando no nos dieron la interna, ahí también me volvió a ofrecer la vicepresidencia de nuevo. Le dije, mira Carlos, yo puedo tener diferencias con vos, pero yo no soy un traidor. Tengo diferencias en los temas institucionales, en estos temas económicos, en estos temas sociales. Me das un interno y yo voy a hacer una oposición razonable interna y vamos a discutir cómo seguimos. Me dijo no, y ahí me obligó a ir para afuera. Y eso fue un cambio absoluto, después renuncié al Senado, y a partir de ahí decidí prácticamente al año alejarme de esta vida.
pero nunca he dejado de sentirme justicialista. Sí, eso sin dudas, pero digo, pasaste por un millón de cosas sobre las cuales obviamente tenemos preguntas y cosas que nos gustaría Pero sabés que te di el charlar. contexto, ahora te contesto rápido, porque sin este contexto Pero perfecto, es difícil perfecto. entenderme las supuesto. cosas que te voy a Un poco contestar. lo sabíamos porque hemos estudiado obviamente para esta entrevista, para esta charla, no es que venimos sin saber obviamente tu trayectoria dentro del peronismo. Pasaste por un montón de discusiones que está bueno tener. Quisiera sí traerte un poco más a lo actual, al día de hoy. Porque digo, a pesar de que vos decís que te distanciaste de la participación política más orgánica, por decirlo de alguna manera, has ejercido alguna función pública hasta hace muy poco. Incluso fuiste embajador durante el macrismo en Chile, fuiste embajador de Estados Unidos. Fui embajador de Macri. ¿Embajador de Macri? Nunca he sido parte del PRO ni de Cambiemos. No, Claro. por eso. Y reafirmado por el mismísimo Macri, hasta donde tengo entendido. Acércate Claro. un poquito ahí, Sí. porque se escucha un poquito bajo. Pero digo, concretamente, digo, más allá, para no Algunos volver ahora... compañeros también aceptaron en ese momento, como algunos radicales a veces aceptaron cumplir cargos con figuras del justicialismo. No, por supuesto, yo no te lo digo como una No, chicana. no es una para chicana, nada. digo, no fui del macrismo, quiero decir. No, pero está clarísimo. Pero digo, quisiera... Después hacemos, si querés, una repasada por algunas cosas de tu historia, pero me gustaría que hagas, o que al menos desde el lugar que vos consideres que lo digas, nos cuentes cómo la ves hoy. ¿Cómo ves hoy actualmente al peronismo? Si querés a nivel nacional, provincial, ¿cuáles son los desafíos que tenemos? ¿Cuáles son los errores? ¿Cómo nos construimos como una alternativa para lo que el post-mileísmo? Después de una derrota que pisó el piso, Exacto, que rompió el una piso, derrota digamos, ¿no? Histórica. Ese es nuestro contexto también generacional de, bueno, nos encuentra con este desafío enorme y con todos los invitados e invitadas preguntamos como, bueno, ¿qué hay que hacer desde el lugar que cada uno ocupa? ¿Qué es lo que vos ves como diagnóstico del peronismo nacional y provincial? ¿Y qué te parece? ¿Cuáles son las guías, los puntos relevantes? Cada uno dice cosas muy diferentes y para eso también los invitamos. Bueno, a ver, muy buena pregunta. No voy a hacer el chiste que hacía como cuando era embajador de Néstor y me preguntaban cuánto era la inflación real en Argentina. ¿Cuál era el chiste? Y entonces yo sabía que lo que salía no era. Claro. En este último gobierno sí, fue la que era y ahora es la que es. Lo que pasa que esas mediciones no son lo mismo para todos, ¿no? Bien. O sea, el 3% para alguna gente es 20%. No porque esté mintiendo el INDEC, sino porque la disparidad de situación que hay en Argentina Claro. es que la inflación no es lo mismo. No es lo mismo todos. para... No, sí, el chiste sí, que les decía en inglés, good question, next please, ¿no? Buena pregunta, la próxima. La próxima, por favor. Y por suerte terminó el gobierno y me tuve que volver porque ya tenía que dar la vuelta por las mismas 50 estados y contestar el mismo chiste ya no andaba. Claro. Ya no era Pero vamos útil. a hablar en serio. Mira, me parece muy importante porque creo que el país ve desaparecer. No desapareció ninguna de las fuerzas políticas históricas importantes de la Argentina. Ni el radicalismo, ni el justicialismo, pese a que se anunció tantas veces. Y hoy el justicialismo, con todas sus dificultades, desde el punto de vista de opinión de la gente, desde el punto de vista de estructura, de legisladores, es la primer minoría institucional de la Argentina, no es una mayoría. No. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de la opinión pública, no digo que es la segunda fuerza, pero sus figuras son las segundas figuras después del presidente, que todavía, para sorpresa de muchos, creo que explicarse por qué, no solamente sorprenderse, tiene todavía el mayor apoyo. Pero hoy el justicialismo no es una fuerza mayoritaria, es la primera minoría en un campo y no es mayoría en la opinión pública. Por lo tanto, la primera reflexión que hay que hacer eso, y con lo mismo que yo dije la noche del 30 de octubre cuando perdimos la elección y casi solo me fui a saludar al Partido Radical, a ver que habían ganado, y me quedé hasta las 11 del mediodía de la mañana con varios compañeros, entre ellos el Turco Abdala, que ha sido un militante, nunca me pidió un cargo pese a que yo lo tenía en el corazón, y siempre se pagó sus viajes, sus cosas. Con 4 o 5 autos nos dedicamos a devolver la gente que estaba más lejos en la valle, porque la verdad que la dispersión en la derrota no solamente fue tremenda para ir a reconocer el triunfo, sino que fue tremenda para ir a acompañar a los compañeros que habían quedado solos.
sobre todo en la vieja terminal de ómnibus, aquí en plena ciudad, que estaban esperando que llegara nuestra gente, nuestros ómnibus. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que hacer lo que tienen que hacer los demócratas en Estados Unidos. No dejar de marcar las preocupaciones que le genera el futuro presidente y las preocupaciones que le genera el actual, no dejar de criticar lo que hay que criticar, pero sobre todo preocuparse por ver por qué no tenemos ese protagonismo, cuáles son los errores. Es lo que yo dije. Nosotros, cuando perdimos el 83, lo que dije en la primera declaración y lo que escribí en el libro, dice, no vamos a ir a hacer como hicieron otros cuando perdían, a golpear las puertas de los cuarteles, sino a golpear las puertas de cada argentino, ni siquiera dije de cada peronista, de cada argentino, a preguntarles por qué han dejado de confiar en nosotros. No era masivo todavía en aquel momento, habrá sido un 40% de unos votos, pero claramente fue la primera vez que el justicialismo en democracia, sin proscripciones, perdió una elección y la perdió en buena ley. Alfonsín nos la ganó, como decía Menem, como hacemos vos y yo, Pilo, me decía, caminando. Nos la ganó caminando. Legítimo. Legítimamente. Después están las cosas de la política. Entonces es lo primero que hay que hacer, volver a caminar y escuchar. Y algo que yo aprendí mucho de justicialista, siempre, por eso siempre mis dos tareas fueron la capacitación político-sindical y la preparación de planes de gobierno. Incluso cuando me vine a Mendoza en el 71-72 organicé con una cantidad de personas que conocí en un trabajo que encontré en el área de salud, el Ramón Carrillo. Ajá. El grupo Ramón Carrillo, para empezar, política de salud y de vivienda también. Y después creé el Instituto de Economía y Organización, la Fundación Andina, que si bien no eran partidarios, porque estaban abiertos, obviamente era una idea de prepararnos para gobernar Mendoza. Entonces lo segundo que hay que hacer es empezar a pensar las críticas y las propuestas que hacemos pensando en gobernar, aunque no nos toque gobernar si no nos dan el voto en la próxima o en la otra elección. Solo una visión justicialista real, actualizada, porque Perón cuando nos dijo, ¿qué es la doctrina? La doctrina no es una ideología. La doctrina son las respuestas a la sociedad, a la gestión de gobierno, a la gestión política, a la gestión cotidiana, de valores fundamentales adecuados a los nuevos desafíos y a las nuevas realidades. Imagínense del 45 a hoy lo que ha cambiado el mundo. Nosotros ya planteábamos en el 71, 72 este pensamiento, y cuando hicimos convocatoria justicialista en el 82, la frase era, renovarnos es volver a Perón, pero no volver a las propuestas doctrinarias, sino a la visión estratégica, al método de conducción política y a la tremenda actualización que él nos hizo en el regreso a la patria. Para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Y no es que todo fuera lo mismo, sino que esta debía ser la voluntad y buscar el diálogo. No la transversalidad para tener un partido único, sino la transversalidad para ver en qué temas en la Argentina, y lo que hoy necesitamos más que nunca, lo que estoy trabajando ahora, en nuestra región más cercana, y la digo con nombre y apellido, Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Chile y Perú. No es que no exista Sudamérica, no es que no exista Latinoamérica. Esta es nuestra gran vecindad y la biocialidad como estrategia para una nueva inserción de la política argentina en el mundo es lo fundamental. Entonces, ¿qué reflexión? ¿Y qué digo que viene un momento? Porque la verdad que yo con algunos dirigentes justicialistas y algunos intendentes que hemos estado más cerca o más lejos, muchos no podemos estar porque yo ya les llevo a casi todos tienen la edad de mis hijos, un poco menores, casi ninguno mayor. Por lo tanto, yo ya no compito con ninguno de ellos, ni puedo ni aspiro a competir. Sí, hablo con ellos, converso con ellos, a los que veo que están en buen camino. No lo voy a hacer porque me meto en las internas. Claro, está bien. Si alguna vez me invitan en público a hablar algo, yo no voy a desmentirlo, pero yo no voy a convertir. Ni tampoco es que estoy armando los buenos, no, digo, cuando hay alguna relación, a veces hasta es de proximidad, porque tengo que hacer una charla, porque voy a un lugar, porque estoy de viaje, porque me llaman, y también con algunos dirigentes. Hay una cosa en común de muchos que me llaman. Pilo, nos tenés que ayudar, tenemos que hacer de nuevo un libro verde. Digo, muchachos, el libro verde fue una metodología que hizo un joven que empezó a pensar en la provincia cuando era recién casado y tenía
25 años, 26 años. Que después, como un joven de diputado, 35, 36 años, empezó a caminar la provincia después de la derrota. Yo llegaba todos los viernes a la madrugada, llegaba más tarde, y me volvía el domingo a la noche a Buenos Aires. Me esperaban con un rastrojero verde, le habían puesto el avispón verde de un amigo que trabajaba en el campo, y nos dedicábamos a recorrer y a trabajar en equipo. El libro verde fue ya, viendo que habíamos ganado la primaria, que era el nuevo presidente del Partido Justicialista, y que la gente había empezado a confiar en nosotros, aunque ninguna encuesta nos dio hasta los últimos días ante la posibilidad de ganar. Y yo no jugué a declarar mi candidatura a gobernador al día siguiente de que perdimos la elección, siendo que yo terminaba mi mandato 2 años después. Y además dije, nadie tiene que jugar a gobernador para después postularse, bajar la candidatura y jugarse a diputado. Porque lo que veía... Una moneda corriente. Es que en el 85 ya empezaban, no todos, tentaciones. Se peleaban ya no por ser gobernador o vice, como nos peleábamos en otra época, o a ver quién va a ser ministro. Era para después negociar el primer cargo de diputado. Se peleaban para ser el primer concejal, el primer diputado provincial, el primer senador en su lugar, o el primer diputado, o el segundo, o el tercero. ¿Y eso ya el primero o el segundo, porque no sabían si íbamos a sacar el tercero. ¿Eso qué es? ¿Mezquindad, exceso de pragmatismo? No, eso es parte de la vida, es parte de la política, pero si uno permite que eso crezca, pero está condenado al desastre. Creció. Digo, hoy por hoy... Por eso, al día siguiente lancé la candidatura. Claro. Para contradecir toda esa... Mi papá me dice, de nuevo loco, lo que estabas ganando en el 80 en Buenos Aires, dejaste todo para volverte a Mendoza, cuando todavía no sabías cuánto iba a durar. Y de ahora, y me lo dijeron amigos políticos, te vas a competir contra los radicales y contra Alfonsín, claro, y contra esto, después de haber sacado 53. Vos querés quedarte cada tanto sin trabajo, me decía mi papá, ¿no? Pero yo creo que no hay que ser loco. Yo no jugué a ganar. Yo jugué a que nosotros podíamos por lo menos retornar a un 40%. Okay. Retomar el orgullo, el respeto al justicialismo. Porque no todas las críticas, porque hay gorilas de todos lados, no las actitudes gorilas del tipo que no le reconozca al otro nada. Uh-huh. No, yo nunca compré, y el libro está escrito para eso, nunca compré los ataques antipopulares y gorilas que nos hicieron. Pero también a veces tenemos que reconocer que a veces algunas críticas son importantes. Entonces, recuperar el respeto, que no es pensar igual, aún pensando distinto, es fundamental, porque política, vuelvo a Perón, conducción política. Política no es mandar, es conducir. Y solamente se conduce a un pueblo informado, a un pueblo movilizado, a un pueblo al que se le explique con sencillez temas complejos. No porque sea bruto, porque hay ingenieros para quienes también una propuesta de política pública puede ser muy complicada. No es un problema de qué grado tengo, obviamente. Tener secundaria en este momento debería serlo, fue el gran objetivo, porque esta es la base para el mundo del trabajo, la base para el mundo de la ciencia, la base para el mundo de la profesión, la base incluso para ser un ciudadano completo. Pero esto es lo inicial. Entonces no se trata de escribir un libro verde, se trata de trabajar preparándose para gobernar y ocupándose, por eso decía, menos del adversario. En este momento no era un enemigo para mí, ni Javert ni Alfonsín eran enemigos, eran adversarios en el mismo campo de la democracia, y mucho. Cafiero, yo lo hice ese mismo día en la provincia, el gobernador no estaba y me vine, estaba por conocer la laguna de Giancanelo con mis hijos pequeños y mi mujer, me había ido con el auto, y me tuve que tomar un vuelo, ahí un asiento me conseguí del avión de YPF que hacía Mendoza, Malargüe, Mendoza, y me volví acá para estar en la Casa de Gobierno y en la legislatura como diputado nacional al lado de esto. Entonces, lo que hicimos fue marcar diferencias y prepararnos y caminar por todos lados. Ese libro que escribimos y trabajamos, lo vendíamos, no lo regalábamos, a un precio muy barato, que era más barato que lo que nos costó editarlo, pero esa era una inversión de campaña para nosotros. Uh-huh. No sé si está claro. Entonces trabajamos en cada rincón de la provincia, primero escuchándolos y después llevándoles la propuesta y escuchándolos y opinando sobre esto. Lo que hay que hacer no es lo que hice yo, es lo que yo aprendí
de actualización doctrinaria, lo que aprendí de conducción política, lo que aprendí de los valores, que la política está basada en el amor está basado en la política. Y es el amor que es el respeto y el cariño por la gente. No me considero perfecto, no quiero disculpar ninguna de las acciones que gustaron o no gustaron, porque a esta altura de mi vida no estoy tratando de escribir un mausoleo para mi persona. Simplemente ayudar a que la política argentina, por eso cualquiera que me pide, pero especialmente donde yo le di mi vida, sobre todo contra 2 dictaduras y sobre todo en los peores momentos del justicialismo, mis conflictos han sido cuando estábamos más poderosos, no cuando estábamos más débiles. Cuando estábamos más débiles jugué siempre. Entonces quiero ayudar a pensar eso, no a decir lo que hay que hacer, porque yo soy uno de los hombres que entendió, los hombres del siglo XX que entendieron el cambio que se venía en el siglo XXI. Pero yo no puedo armar el programa del siglo XXI porque no tengo la edad de ustedes ni los que tienen 50 años, que son una comunidad, una gente no distinta en los valores, pero sí capaces de entender este nuevo mundo, que yo lo veo ya no solo con mis hijos, que en alguna manera todavía son más parecidos a mí, son entre 52 y 42 años. Claro. Pero en mis nietos, que vienen de 20 a 10, cumple la semana que viene la más chiquita, de todos mis nietos, o sea, tengo de 20 a 10, me doy cuenta que cómo van evolucionando, son distintos, y van a entrar a un mundo distinto. Total. No te contesté. No, sí un poco sí. Yo también te quería preguntar respecto a el tema de la unidad. Hay una discusión que se ha dado en este bloque con todos y todas quienes han pasado por aquí respecto de la necesidad de la unidad y cómo trabajar para eso. Algunos plantean que hay que ir unido como sea, otros plantean que no hay que ir unido, que hay que discutir un programa y luego ver qué pasa con eso. Y en ese sentido te quería preguntar si para vos la unidad es un valor o es simplemente una estrategia, y para qué construiríamos en unidad en una etapa como esta. ¿Ves posible? ¿No es posible? Bueno, hemos vivido unidades permanentes y lo que ha perdido el justicialismo en las últimas, yo diría casi décadas, no en todos los casos, reconociendo que hubo momentos mejores, hubo mejores dirigentes y peores, ha sido la discusión interna profunda y la capacidad de ir a elecciones y resolver y respetar los resultados. Y el que gana saber que alguno de los opositores dentro del partido después tendrá que hacerlo con los otros partidos, aunque hayan perdido, algunas razones tienen sobre algunos énfasis que nosotros, los que ganamos, no pusimos. Esto, no digo en todos lados, pero en general ha disminuido notablemente. Entonces, la unidad del amontonamiento no le sirve a nadie. Segundo, la agresión, y sobre todo de gente que a veces trabaja junta, que se ha elogiado un mes antes. Uno puede tomar distancia. Yo he tenido diferencias, no solamente con Carlos, tuve diferencia importante con lo que era, digamos, la JP Lealtad, o lo que eran los sectores más cercanos a Isabel. Yo renuncié a la presidencia el día que murió Perón, pero no me puse en la calle a insultar al gobierno que venía, aunque tenía... Lamentablemente no me equivoqué cómo íbamos a terminar, pero no me dediqué a hacer eso. Yo no me dediqué a insultarlo a Carlos. Más, cuando estaba en Chile me ocupé muy especialmente de que pudiera visitar a su hijo que estaba gravemente enfermo. Y cuando yo estaba dando clases en Estados Unidos, Carlos me invitó a que no faltara y me puso un lugar especial cuando me vio que estaba en la cola de la Embajada Argentina para ir a una recepción que había en la Embajada Argentina. O sea, una cosa son las diferencias, aunque sean profundas, y otra es la agresión, el insulto. Una cosa es la mala palabra que se te escapa. Otra es el insulto consuetudinario. Entonces, la unidad tiene que ser la unidad que se construye con trabajo. La unidad que se construye trabajando con la gente. La unidad que se construye con ideas. La unidad que se construye con diálogo. Finalmente, la unidad que se construye permitiendo con internas abiertas para los candidatos y cerrada para los afiliados. Esa era mi idea, puede ser que esté equivocado, eso fue lo que yo hice y propuse en el justicialismo mendocino.
Y después que salga la unidad con una buena conducción. No siempre tenés un Perón, pero siempre tratar de tener... Yo no me considero ni Perón, ni Menem, ni... ¿Y hoy hay conducción? No. Hoy tenemos una figura que es la más importante en el justicialismo, que es Cristina Fernández ¿No Kirchner. conduce? Ella es la persona... No conduce el conjunto, y además tiene muchas dificultades, y no solamente por ataques justos o injustos que reciba, de conducir al conjunto. Ella ya se dio cuenta en la elección anterior que si iba ella de candidata posiblemente no ganara. Y demostró una vez más que tiene, no solamente que habla bien y que tiene coraje político, sino que sabe maniobrar políticamente. Como estadistas me quedo más con Perón, o como gestión de gobierno me quedo más con Kirchner, pero son otras cuestiones. Por eso somos mejores, peores. Ella para conducir tendría que tomar más distancia. No digo que estar en el partido, como dicen algunos, no sea un lugar. Depende cómo lleve adelante el partido, si puede construir un liderazgo. Si el liderazgo es que el cristinismo, como tiene hoy la mayoría interna de los que están dispuestos a votar. O sea, ella tiene una base del 20-25% que es de ella. De votos, cada vez es menos, porque pasa el tiempo, ¿no? Le pasó a Alfonsín, le pasa a todos eso. Me pasó a mí, a todo el mundo le pasa eso. No hay liderazgos en democracia permanentes. Pero con eso demostró la vez pasada que pudo controlar todas las opciones dentro del justicialismo y algunas para justicialismo para llegar al triunfo la vez pasada, porque le decía a los gobernadores más rebeldes, muchachos, les hago, no estuve ahí, pero como conozco algo de política, muchachos, ustedes no se suman, les hago internas en cada provincia. A ver cómo les va. Y si no les gano, al menos les garantizo la derrota. Entonces, ella tiene este poder. Es más rápida que el resto, aunque no lo practique, todavía fue la primera que dijo, tenemos que renovarnos y cosas que manteníamos, nos las mantenemos. Lo que pasa es que todavía no hay líderes que con razón tienen diferencias con ella, que tengan la suficiente cantidad de ideas más la voluntad de competir, no de insultar, no de agraviar, sino de competir para ganar o para perder. Yo competí la interna con mucho menos aparato, y la pude ganar. Yo competí en la elección general con menos adherentes a priori y la ganamos. Y a Chacho Álvarez, cuando hicimos esa coalición, que era muy graciosa, porque como lo que fue el tema contra el Pacto de Olivos, que empezó con el Club del Molino, que éramos más horizontal, quedamos los justicialistas críticos. Algunos que se sumaron, Chacho, que se había abierto un año o dos antes, y yo, o sea que casi era una interna, como decían los radicales, de dos justicialistas, ¿verdad? El Chacho y Bordón. Y me hablaban de hacer encuestas, me hablaban de arreglarlo. Yo le dije, muchachos, compitamos. El que gana va de presidente y el que pierde vicepresidente con un programa en común. Pero si nosotros Perdón, época Frepaso esto. Frepaso. Bien. Nosotros teníamos el Partido País, que si ves la Claro, carta vos orgánica, fundaste el país, era una carta justicialista actualizada. La otra era más de alianzas con otros sectores. La nuestra era más de un justicialismo actualizado. No te quiero... Entonces, ¿qué digo? Y ahí entonces fuimos a una primaria donde la estructura tampoco la teníamos y pudimos ganar. O sea, competir no significa cualquiera, si va a competir y te garantizan el triunfo, cualquiera compite. Y en este momento además nadie tiene el triunfo garantizado. Nadie. Entonces yo creo que hay que pensar más en la causa, en qué hacer para hacer una buena oposición, en qué hacer para prepararse para hacer un buen gobierno, porque una oposición que no piensa en gobernar nunca va a ser una buena oposición, porque solo piensa en destruir al otro, solo piensa en criticarle todo al otro, lo que está bien y algunas cosas que a lo mejor negociándolas, que está mal, perdón, y algunas cosas que negociándolas están bien. Entonces, el justicialismo, ¿qué tiene que hacer? Prepararse para gobernar. La Argentina que va a entrar ya en el 2030, con desafíos globales tremendos, con problemas regionales que lo que fueron los presidentes después del retorno a la democracia, que con distintas posturas políticas eran los que facilitaban el diálogo y la convergencia regional, se han convertido en obstaculizadores. En aquel momento el problema que hacían
lo tengo escrito en un libro, ¿no? Un libro, un opúsculo. Hacían tanta agenda presidencial que después los pobres especialistas, técnicos, no sabían cómo armonizarla en la práctica. Pero ellos eran los promotores del encuentro. Era un encuentro espiritual, además. Hoy son los obstaculizadores por temas personales, racionales o no. Y esto en el mundo que estamos, que yo describo como un bipolarismo conflictivo entre China y Estados Unidos, no hegemónico. Estoy escribiendo mucho sobre esto. Y no hegemónico no solamente porque esos dos países, a diferencia de la Guerra Fría, siguen teniendo mucho comercio entre ellos. Exacto. Y cuando lo desatan, por razones del conflicto, se les complica a ambos. Lo mismo, por razones estratégicas, lo generan. Pero lo más interesante es que los que están más cerca de uno u otro, no llego a decir polos, de una gran potencia o de otra gran potencia, no dejan de tener el 90% de ellos, o el 99%, relaciones con ambos, pero al mismo tiempo no dejan de tener relaciones entre ellos. Te doy un ejemplo. La India es parte del Quad. ¿El Quad qué es? Es el Reino Unido, Estados Unidos, la India y Australia como una alianza estratégica defensiva, que viene parecida desde antes. Pero la India no ha dejado de comprarle a Rusia combustible. Entre otras cosas, Claro. porque por el conflicto de ellos con Pakistán y la ayuda más cercana que China le daba a Pakistán, ellos tuvieron en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no un aliado militar, pero sí un aliado que les balanceaba un poco la situación. Y por lo tanto no rompieron eso. Entonces, en ese mundo, ¿vos crees que Turquía, que es parte de la OTAN, con críticas, pero no es parte de la Unión Europea, juega solo de un lado u otro? ¿Vos crees que Brasil, como dijo el otro día un justicialista, cosa que no, está en manos de un comunista que se llama Lula da Silva, que es el aliado estratégico de Rusia, Irán y China? Si así vamos a ver la política, no entendemos nada. Si no nos damos cuenta del buen papel que está haciendo Boris. Tengo escrito acá en Mendoza antes de que ganara y después. Y no vengo del sector de Boris, o más bien soy de la concertación, digamos, ¿no? El socialismo, la democracia cristiana. Pero le dije, este muchacho va a tratar de armonizar la agenda, que yo la viví porque era embajador allá, del 2018-2019, de reclamos reales, no la violencia, que sé quiénes fueron y por qué lo hicieron, sino de demandas que eran lógicas después de años muy positivos de crecimiento de clase media, de mejora, de mayor presencia en esos años de 1990 hasta el final, y al mismo tiempo la tradición de la concertación en su diálogo para mantener una democracia y una postura internacional independiente y comprometida con los derechos humanos. Y Boric, para mí, lo digo con todo respeto por otros presidentes, de todos los presidentes de nuestra región sudamericana, es el que ha demostrado el mayor balance, la mayor coherencia, la mayor prudencia, pese a que en lo interno tiene muchas dificultades. Claro. Entonces, Asumió digo, con un con programa esa mirada, no sé si distinto. me entiende. Sí, Tenemos sí, sí. esta mirada, es lo que yo más aprendí de Juan Domingo Perón. De Eva Perón lo que aprendí es el compromiso sencillo con los humildes. Nadie es perfecto. De eso yo aprendí. Y de Perón, el ser estadista. Que no quiere decir que nunca cometió un error, no quiere decir que todo lo hizo bien. Sí, hay que salir del Boca River, de la cosa... Hay que salir, pero además pensar más en nosotros, ¿por qué no llegamos? Salvo que querramos ser Milei 3 o el otro 4. Entonces, la crítica a Milei está bien, pero lo más importante es qué queremos ser nosotros, porque si no, trabajamos a favor de lo que no quieren que el justicialismo se recupere. Yo, bueno... Es ahí casi no- una filosofía de vida, No, es diría. Como tremendo, que hay que es preocuparse por uno tremendo. mismo, ¿no? Para estar mejor, para ser más Perdón, fui coherente. un poco largo, pero No, está está bien. faltan igual- estas De reflexiones. alguna u otra Quedan manera... 2 minutitos igual. Sí, queda poco tiempo, pero de alguna u Cuéntame, otra si hay dos o tres manera... preguntas que te contesto rápido. Vamos rápido. ¿No? No, de alguna u otra manera creo que hemos pasado por todo, digamos, la conversación, porque va para atrás y para adelante. Pero te quería preguntar si vos ves el intento que vos haces dentro del peronismo, en términos de construcción política, de un frente más amplio. ¿Qué hice? El Frente País... Ahora después- hablo. El que hice. Claro. Sí. Exacto, hizo el en que el hiciste. pasado. Primero, ¿qué crees que hay una raíz en ese intento de construcción política en las diferencias que hoy existen? Porque nacieron dos grandes sectores en esa época,
¿no es cierto? Esto, digo, ¿trasladás algo de lo que, encontrás alguna raíz de los problemas de hoy en eso, primero? En ese momento. Claro. Y segundo, ¿cuál crees que, digo, por qué crees que no terminaste de poder convocar vos desde donde querías Ahí hubo un convocar? problema donde seguramente algunos errores yo cometí, porque obviamente después de ganar la interna y después de la elección, donde ganamos en Buenos Aires, eso el Chacho en la interna estuvo muy comprometido con el proyecto, porque estaban discutiendo en un lugar, y el Chacho los llamó a los muchachos, llevamos 3 días discutiendo, nos estábamos desgastando estúpidamente, no él y yo, pero sí los respectivos Los sectores, apoderados. claro. Y además interesados aquellos que querían que no nos fuera bien. Entonces el Chacho dijo, muchachos, sí. ¿De dónde es el Pilo? De Mendoza. ¿Cómo nos ganó? 8-2. Bueno. ¿De dónde soy yo? De Capital. Dijo el Chacho, ¿dónde soy yo, muchachos? De Capital. ¿Quién ganó en Capital? En serio. El Pilo. Dejemos de discutir. Claro. La gente quería un candidato a presidente como el Pilo y quiere un vicepresidente y un luchador como yo. ¿Qué pasó después? Ahí hubo los cortocircuitos que todavía no permiten madurar la política. Yo tenía la idea, no de hacer un segundo partido peronista, pero sí de crear un espacio que tuviera que ver con este mensaje del regreso de Perón, con este mensaje del retorno a la democracia, con estos valores de armonizar la democracia hacia el siglo XXI con la integración, la equidad, la participación que también necesitamos en el siglo XXI. Y ahí empezaron a jugar las urgencias electorales. Y claramente la idea de que aliados con el radicalismo, aunque fuera de la Rúa el futuro presidente, otro día les cuento más extenso, empezó a ganar. Y mis conversaciones con algunas figuras del justicialismo, que no me habían acompañado, pero que querían dialogar, no para irse del peronismo, sino para dialogar qué hacíamos en la Argentina, puso muy nervioso, no necesariamente a Álvarez, pero sí a alguna gente muy cercano de él. Lo saco de ahí a dirigentes como el Juan Picafiero, lo saco de ahí a dirigentes como de Alessandro, que falleció muy joven, o sea, tipos que además venían de la tradición del justicialismo que nació por sus padres, además. Claro, de la cuna. De la cuna, si vos querés, de lo que fue creciendo en los 40, y después transitaron por otras. Finalmente se quedaron donde estaban, pero ellos y Chacho no estaban convencidos. Tuvieron presiones que no pudieron o no quisieron, no supieron resistir. ¿Y por qué te estoy contestando? Porque claramente yo no voté de la Rúa Álvarez, no por resentimiento, sino por querer cambiar la historia, como decía el Frente Grande. Haciendo en lo esencial lo mismo que venía haciendo Carlos Saúl Menem y que ya había empezado a fracasar, porque yo perdí la elección. Una, porque éramos muy nuevos y la gente decía, estos muchachos son los que más me gustan, pero podrán manejar este país. Y encima voy a poder pagar la heladera, voy a poder pagar la máquina que compré. Imagínate un bodeguero acá, que claro, decía, no, el Pilo cambió la vitivinicultura y armó esto con los cooperativistas, y mirá cómo cambia el vino, pero esto que yo puedo comprar las maquinarias ahora que me conviene, también no analizábamos que estábamos perdiendo metal mecánica nacional, mendocina, bueno, pero por eso hay que tener una visión integral de las cosas. Este muchacho que lo queremos tanto, hoy me aprecian, sigo amigos, pero estoy seguro que, salvo 2 o 3, no me votó ninguno. Claro. Y estaban todos de acuerdo, les gustaba, pero no querían perder eso. Ahora, en el 99 estaba seguro que haciendo lo mismo, le iba a estallar a De la Rúa. Por supuesto, yo no sabía algo que lo afectó más rápido. El precio de la soja bajó a 180, eso también hay que decirlo. Tampoco es verdad que la recuperación argentina, que empezó con el esfuerzo que hicieron Alfonsín y Duhalde, por eso me indigna lo que acaba de decir el presidente contra Alfonsín. Yo no sé qué hablaron o no hablaron, pero la historia es que porque ellos se pusieron de acuerdo en un país despedazado, y no eran los líderes del país, pero eran los dos principales figuras de ambos partidos, claro, junto con la Iglesia, que en mucha esa época tenía un peso que hoy no tiene, pudieron hacer un acuerdo y salvarnos de una catástrofe institucional, perder la democracia. Y después con Duhalde, y Duhalde tuvo la inteligencia, lo dije siempre, lo hablé con él, de que él se dio cuenta que si seguía con la idea original, porque había quedado golpeadito, aunque yo lo voté, porque no habían ganado, había perdido la elección, claro,
Pero él se dio cuenta que si quería seguir terminando como presidente y buscar la reelección, de adentro y de afuera no lo iban a dejar hacer los cambios dolorosos y positivos que tenía que hacer, y al mismo tiempo cuidar que no estallara el país. Eso es la importancia de un acuerdo estratégico. Y después, las últimas etapas de él y los primeros años de Néstor, no es verdad que crecimos simplemente porque aumentó el precio de la soja. Porque el precio de la soja, 500, 600, vino después que se fue Néstor. Vino después que se fue Néstor. Sí, es Cristina. Eso no es verdad. Fue aprovechar un momento, aprovechar con Roberto Labaña, que se había hecho ya el trabajo más sucio cuando él llega. Un gran amigo mío, hubiera sido mi ministro de Economía en el 95, era público, Cavallo lo atacaba y lo acusaba a él. Si ustedes tienen, bueno, ustedes son más jóvenes, no tienen memoria. No es que no tengan memoria, no tienen memoria viva del debate, tienen memoria histórica y no la quieren perder. Guarda, esa palabra de perder la memoria es horrible, no quise decir eso. No tienen memoria circunstancial de los pequeños detalles. Sé que me pasé, pero ahí termino. Sí, además nos están pidiendo que cortemos. Ya estamos pasados de tiempo. Entonces, me apoyé acá, no me vieron la cara en todo el programa. Es bueno porque estoy con la barba muy crecida. Entonces, ¿qué es lo que creo? Que hubo una cantidad de elementos de política y de inteligencia y de construcción, con algunos errores que los discutí con Néstor, que permitieron volver al crecimiento sin inflación y con mejora. Y termino con esto. La política, pero por lo menos el justicialismo, cuando se plantea qué hacer con la Argentina, primero tiene que pensar en cómo mejora socialmente y el empleo digno y el empleo registrado y con derechos. Actualizado a las formas de producción actual, no subordinado, actualizado. No se puede seguir con la misma idea ni del 73 ni del 46. Es otro mundo y otro mundo y otro sistema de producción con los riesgos que genera. En los países más ricos y en los países más pobres y en los países intermedios. Segundo, a partir de ahí dice, bueno, pero con inflación no puedo. Entonces, cuidado y ordenamiento fiscal. Tercero, sin producción no puedo resolver el problema esencial del empleo. Porque si no crece la producción, ¿cómo crece el empleo? Cuarto, mientras crece el empleo, no puedo dejar de lado elementos fundamentales como es la protección del niño desde el vientre de su madre, la educación básica, secundaria y universitaria, y la protección razonable y el sistema de salud, el sistema de educación. Es en ese orden y una mirada integral. ¿Esto quiere decir que se puede hacer al mismo tiempo todo y óptimo? No. Yo como hoy no estoy preparándome para gobernar, estoy pensando cómo hay que hacer para gobernar. Si me daban el gobierno en lugar de Milei, la verdad que me hubiera sentido un improvisado. Si hubiera sido candidato a presidente, no, porque seguramente hubiera estado preparando 6 años en la actividad pública y 2 años sabiendo que podía ser presidente para prepararme. Hoy no sabría cómo hacerlo. ¿Qué quiero decir? Es muy difícil, pero necesita estos principios básicos y saber que es difícil, saber que conducir no es magia. Sobre que los recursos no son infinitos. Para hacerlos crecer hay que distribuirlos, pero no a hachazos. No a hachazos, sino con políticas que vayan garantizando una evolución y una armonía social. Espectacular. Bueno, Pilo. Buena síntesis. Pilo. Muchas gracias por tus reflexiones, por tus aportes. Todo lo que sucede en Peronismo a Cielo Abierto siempre nos sirve para pensar el presente, para reflexionar sobre cosas de la historia y también, y fundamentalmente, para pensar en el futuro, que es lo que más nos interesa a nosotros con este programa, con este bloque de Peronismo a Cielo Abierto, poder pensar cuáles son estas líneas para seguir adelante y hacer crecer al peronismo cada vez más y volver a gobernar, que es lo que todos y todas queremos. Así que, bueno, te despedimos. Muchísimas gracias por venir hoy. Te agradecemos. Yo también mucho. agradecerte, de verdad, compañero. Muy interesante todo. Creo que hay muchísimo para hablar. Que sí, obvio. Espero que esta sea entra en un programa. Claro, no entra en un programa. Espero que sea el puntapié de muchas conversaciones para adelante. Este proyecto va a seguir el año que viene y tenemos ganas de seguir hablando con figuras como vos. Así que, nada, de verdad, muchas gracias por estar. La palabra compañero me encanta. Porque cuando tuve que explicarlo a familiares que yo me hacía justicialista, dije es compartir el pan. Totalmente. Y por lo tanto yo inclusive amigos de otros partidos políticos, de otras visiones,
políticas con quienes tengo afecto, digo, ¿cómo anda, compañero? Pero no para tirarle el PJ, no, sino es porque un qué gesto lindo de ser hermandad, compañero. Uno claro. es compañero en el colegio, ¿no? Total. Por supuesto. Es Uno un es gesto de compañero en hermandad. el trabajo, uno es compañero con... voy a cumplir 54 años con Mónica, más 3 de estudiantes juntos, 57. También a la compañera. Esto es mi compañera. Y sí, claro. Claro. ¿Sabía? Es mi mujer, sí. Sí. Es mi compañera. legalmente. Entonces, gracias por estar en un lugar donde nos hemos tratado como compañeros. Bueno, Bueno, muy gracias, bien. Pilo. Viva Muchas Pelo. gracias a ustedes Gracias por estar. acompañarnos. Estamos muy, muy contentos de este programa del día de hoy. Y como siempre, nos vemos el lunes que viene en el próximo Búnker. Bye. Viva Perú.